la casa del Señor, ¿verdad? Así lo permitió el Señor y solo por eso debemos estar agradecidos. Que nos permitió un día más, una oportunidad nueva. ¿Para qué? Para demostrar nuestro amor, para venir a su casa a adorarle, a bendecirle, un nuevo día para adorarle. Una nueva oportunidad. Dice su palabra, ¿verdad? Nuevas son sus misericordias cada día, cada mañana. Y Él ha permitido que estemos aquí en su casa para alabar y bendecir su nombre. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Estamos desde la iglesia Shepherd House, iglesia del Nazareno de la ciudad de San Jacinto. Vamos a orar. Padre Santo, alabamos tu nombre, Señor, en este día. Te damos las gracias por tu infinita misericordia, Dios. Porque eres bueno. Porque tú, Señor, siempre nos tienes en tu mente, en tu corazón. Siempre nos tienes en tus manos, Dios. Y en tu pensamiento siempre estamos, Padre. Y tú tienes pensamientos de bien para cada uno de nosotros, Dios. Para cada una de las familias aquí representadas. Para cada una de las familias que nos están viendo. Para tu iglesia. Tú tienes pensamientos de bien, Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús pedimos que tu Santo Espíritu ministre nuestras vidas hoy, Señor. Que tu palabra ministre nuestra vida, que se haga una vivencia, Dios, en cada uno de nosotros, las enseñanzas, lo que tú nos quieres decir. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén y amén. Vamos a tener nuestra lectura bíblica como siempre, para iniciar, porque siempre la enseñanza va a girar o va a tratar acerca de esa lectura que tenemos. ¿Y de qué venimos hablando? Venimos hablando de ciertas características que debemos tener nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Entonces vamos a tener nuestra lectura y la vamos a tener en el libro de Romanos. El libro de Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. El libro de Romanos lo escribió el apóstol Pablo. Muchos afirman que el libro de Romanos es prácticamente el evangelio de Pablo, porque ahí él dice muchas cosas de cómo debe ser nuestro comportamiento, hablándole a la iglesia que se encontraba en Roma. Entonces dice así el libro de Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, nos está hablando a nosotros. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El número 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, la enseñanza va a estar girando alrededor de esto, pero, como siempre, venimos trayendo, cada enseñanza viene conectada una con otra. Por eso, si usted un domingo no puede venir, por alguna razón, trate de buscarla en Facebook, para ir siempre con la misma idea. Dios me lo bendiga. Entonces vamos a continuar con nuestras alabanzas. Un momentito, pastor. ¿Puedes pasar adelante con su esposa? Ese es para ustedes, de nosotros, de la iglesia. Le apoyamos tanto por siempre apoyar todo. Gracias. Unas gracias bien grandes por siempre estar tratando de compartir su entendimiento de Dios con nosotros y poner a Jesucristo en
primero en eso. Gracias a todos nosotros, de toda la iglesia. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Dios me bendiga. Y pues, ustedes saben, lo hacemos con mucho amor, mucho cariño. Estamos unidos
Gloria a Dios, hermoso, ¿verdad? Cuando alabamos y adoramos a nuestro Dios, cuando le expresamos con nuestra boca cuán grande es Él. Su amor no lo podemos comprender por fe. Tratamos de entenderlo, pero no cabe en nuestra mente finita cuán grande es Él, cuánto amor tiene por nosotros. Gracias al grupo, de veras. Bien hermoso. El mensaje anterior, ¿saben? Siempre me gusta repetir un poquito el mensaje anterior para que se nos vaya quedando. Hasta a mí, ¿verdad? Hablábamos en el domingo pasado de Lucas, en el capítulo 24, del 44 al 49, pero vamos a leer nada más el 47, porque ahí fue donde más que todo estuvimos hablando del arrepentimiento. Y el versículo 47 de Lucas 24 dice: y en su nombre, o sea, en el nombre de Jesús, se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Esa es la gran comisión, en este caso en el Evangelio de Lucas. Hablábamos que la fe y el arrepentimiento son las dos caras de una misma moneda, ¿se acuerdan? Decíamos, no podemos separarlo. Yo no puedo decir, yo solo tengo fe, yo tengo fe en Cristo, pero seguir con la vida que llevaba. La palabra de Dios no me dice eso. La palabra de Dios me dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas que hacía antes ya no las hago. Entonces, y tampoco puedo decir, yo me arrepiento de todo lo malo que hice y no tener fe en Cristo Jesús. Porque Él, el Espíritu Santo de Dios, que mora en aquellos que reconocen a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, es quien nos trae convencimiento de pecado. Al tener convencimiento que estoy haciendo algo mal, entonces me arrepiento. Entonces, por eso hablábamos de que la fe en Cristo Jesús y el arrepentimiento de mis pecados son las dos caras de una misma moneda. Y para entenderlo mejor, decíamos que Moody, un famoso predicador de por allá del siglo XIX, y no solo él, los predicadores de ese tiempo predicaban mucho acerca de este tema, del arrepentimiento. Porque aquí la Biblia lo dice en el Evangelio del arrepentimiento, llamado arrepentimiento, vuélvete a mí. Leímos varios versículos acerca de eso. Y Moody decía que la fe y el arrepentimiento son las dos alas con las cuales nosotros volamos a los brazos de mi Señor Jesucristo. O sea, es el mismo ejemplo en el caso de la moneda. Decíamos también que la Biblia a veces habla de fe, solo de fe, o a veces habla de llamar arrepentimiento, pero no quiere decir que están separados. Una cosa incluye a la otra. Y en algunos textos de la Biblia, aunque habla de uno, incluye al otro. Y decíamos, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel? Estaban en el cepo. Y de pronto estaban alabando al Señor. En esa dificultad, alabando al Señor. Y dice que hubo un temblor. Los cimientos de la cárcel se estremecieron. Las puertas de las celdas de la cárcel se abrió. Las cadenas cayeron. Y entonces el carcelero, al ver que esto pasaba, él agarró su espada y él se iba a matar. Porque decíamos, los carceleros de esa época del Imperio Romano, si a alguien se le escapaba, pagaba con su vida y la vida de la familia. Entonces, dice que cuando él iba a hacer eso, Pablo le dice, no hagas tal cosa, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y fíjense que dice cree, no le dijo cree y arrepiéntete, le dijo cree, porque va implícito la fe y el arrepentimiento. Hablábamos de eso. Pero
en domingos anteriores estábamos hablando también de fe. Estábamos hablando de perseverar. Y estábamos hablando de vigilar, de ser constante, de la palabra que se me escapa ahora. Se me fue la palabra. Pero veníamos hablando de todas estas cosas que caracterizan al cristiano. Forman parte de nuestro carácter. A mi esposa me sopló ahora. Diligencia, había que ser diligente, ¿verdad? Ser diligente, tener fe, ser diligente, tener perseverancia. Y el domingo pasado hablábamos de arrepentirnos. Y todo eso forma parte de las características del cristiano, del carácter del cristiano, y eso vamos a estar hablando hoy. ¿Y por qué? ¿Dónde se conecta con la lectura? Cuando nosotros presentamos nuestros cuerpos vivos, tenemos que tener carácter. Cuando nosotros decimos que soy seguidor de Cristo Jesús, que me hago llamar cristiano, debo empezar a tener y a cultivar, a formar el carácter de Cristo en mi vida. Por eso estamos viendo estos diferentes temas. El apóstol Pablo, ¿qué dice en la lectura que acabamos de leer? Que nosotros no podemos actuar como el mundo, como cuando estábamos en el mundo. Nosotros debemos empezar a ser transformados. La palabra de Dios es la que me va transformando. El Señor sí me va ayudando, Él me va ayudando, pero yo también tengo que poner de mi parte. No quiere decir que yo le voy a ayudar a Dios, porque la obra magna Él la hizo. Lo que nosotros no podíamos hacer. Ninguno de nosotros, ya lo hemos dicho muchas veces, estaba capacitado para salvarnos a nosotros mismos. Ahora, tampoco quiere decir que ahora voy a hacer obras para alcanzar la salvación. Ya está. Ya somos cristianos, creímos en Cristo Jesús, la salvación la tenemos. Pero entonces algunos enseñan, entonces ya no hay que hacer nada porque Cristo todo lo hizo. Pues sí hay que hacer algunas cosas. Por ejemplo, hay que tomar la decisión. Cuando tomo la decisión de seguir a Jesús, estoy haciendo algo. Cuando tomo la decisión de no hacer las cosas que antes hacía, porque sabe que es una decisión, estoy haciendo algo. Pero estoy haciendo algo que puedo hacerlo. Lo que no podía hacer, Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. Y además de eso me proporcionó su Santo Espíritu, su presencia que me acompaña siempre. Y haciendo uso de eso, a través de las disciplinas espirituales, empiezo a formar mi carácter de cristiano, creer en Él, ser diligente, ser perseverante, arrepentirme de las cosas, lo que hacía antes ya no lo hago. Eso es el carácter del cristiano. Somos extranjeros, ¿sabían? Algunos somos doblemente extranjeros aquí, pero en general todos somos extranjeros en esta tierra, no pertenecemos a esta tierra, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, somos diferentes. El día que nosotros reconocimos, está bien que Cristo, el Señor, nos atrae con lazos de amor. Él siempre está enamorándonos, Él siempre está atrayéndonos, de una y otra forma Él siempre nos está atrayendo, pero nosotros tomamos la decisión, ¿verdad? Le sigo, Él me atrae. ¿Desde cuándo el Señor estaba atrayéndome a mí? La paciencia del Señor es tan grande, duró años, y si así sucedió conmigo, no. Así sucedió con usted. ¿Recuerdan el padre del hijo pródigo? ¿Dónde estaba él siempre? Mirando a lo lejos, ¿dónde está mi hijo? Te estoy esperando. Él tiene paciencia, Él es paciente y nos espera, nos atrae, nos enamora, nos llama de una u otra forma. Cuando llegamos a la casa de nuestro Padre, de regreso de ese mundo que venimos inmundo, Él nos empieza a limpiar.
Él nos empieza a tratar de formar nuestro carácter y nosotros ponemos de nuestra parte siendo obedientes. Pero decía que nosotros somos extranjeros en esta tierra. ¿Pero para qué? ¿Por qué no nos llevan enseguida? Porque sería muy fácil, ¿verdad? Una vez me convierto, acepto a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador, ¿por qué no me lleva enseguida? Porque tenemos una tarea. Tenemos que formar nuestro carácter, pero también tenemos una tarea que Él nos dejó. Ir y hacer discípulos a las naciones, compartir su palabra e ir creciendo en su carácter. Cuando usted y yo aceptamos a Cristo, de esto me gusta hablar porque cuando aceptamos a Cristo algo sucede en nuestra vida, algo pasa. Quizás no lo vemos físicamente, pero algo grande pasa en nuestra vida. Mire, somos justificados. ¿Se acuerda esa palabra que alguna vez la hemos dicho? Somos justificados. ¿Cómo así que somos justificados? La justicia de Cristo Jesús, la obra de Cristo Jesús que Él hizo en la cruz del Calvario, que no debía estar ahí, sino usted y yo, eso que Él hizo en la cruz del Calvario, me es puesta sobre mí como si yo lo hubiera hecho. Eso es la justificación. Muchos utilizan un término judicial, es imputado. O sea, imputar es eso que hizo Jesús en la cruz del Calvario, me lo pone a mí como si yo lo hubiera hecho. Eso es ser justificado. Una vez decimos, Señor, Cristo Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. Lo expreso con mi boca y lo creo en mi corazón. Así dice la palabra. Entonces soy justificado. Eso es lo que es justificado. Porque en la cruz del Calvario debía estar yo. Cristo no cometió pecado para pagar ese precio. Entonces soy justificado. Además, y ese es algo instantáneo. Es algo que sucede instantáneo. Soy justificado. Pero no lo veo físicamente. Tengo que creerlo. Ahora, soy santificado. ¿Santificado qué es? Apartado. El Señor me aparta. Santificado es apartado para Él. Entonces soy santificado en el acto. Pero también viene un proceso. Ese sí es en el acto, pero también viene un proceso de santificación donde yo voy creciendo. Y ahí es donde empiezo a formar el carácter de Cristo en mi vida. Por supuesto, con participación de Él. No puedo hacerlo solo. Soy regenerado. Mi espíritu es vivificado, dice la palabra de Dios, que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y al aceptar a Cristo Jesús en mi corazón, en ese momento, mi espíritu es vivificado. Tengo un nuevo nacimiento. ¿Recuerdan cuando Nicodemo se acercó a Jesús? Y él no entendía esto. Y el Señor le dice, ¿cómo un maestro de la ley no puede entender que tienes que nacer de nuevo? Y él dice, ¿cómo un anciano puede entrar en el vientre de su madre para nacer de nuevo? Eso no lo entendía. Fíjense cómo él no comprendía eso. Jesús le estaba hablando de una forma espiritual, nacer de nuevo. Y cuando nacemos de nuevo, en el momento en que mi espíritu es vivificado, en el momento en que yo acepto al Señor como mi Señor y Salvador, acepto ese sacrificio que hizo Él por mí, lo acepto y lo tomo para mí. Entonces todo eso sucede en ese momento. La naturaleza de Dios, al ser mi espíritu vivificado, la naturaleza de Dios es puesta sobre mí. Entonces viene un proceso de santificación. Hace un tiempo, yo conté esa historia. Salí de la escuela, era verano. Salí de la escuela y cuando me iba a montar el auto, en la hierba, en el zacate, como dicen, había un pequeño pajarito, así chiquitito. ¿Se acuerdan de contar la historia? Se había caído de su nido de un árbol. Iba a morir. Es más, había caído sobre un hormiguero. Las hormigas ya
Por eso lo vi, porque él estaba como tratando de saltar, porque las hormigas ya lo estaban picando, se lo iban a comer. Entonces yo lo tomé, lo limpié y me lo traje a casa, así chiquitito, y empecé a darle comida con una pincita, y le daba comida en casa. Pero a donde quiero llegar es, hubo un momento en que este animalito pues se le salieron sus plumas, creció y comenzó a volar por todo el apartamento. Y nos daba miedo de que lo fuera a agarrar el abanico. Pero él no comenzó a volar inmediatamente. A él yo no le enseñé a volar, pues siendo yo, digamos, su padre adoptivo, por decirlo así. Yo no le enseñé a volar, yo no le dije, como si le enseñé a mis hijos. Como usted le enseñaron a los hijos los colores, le enseñaron muchas cosas, ¿verdad? Pero yo a este pequeño pájaro yo no le enseñé a volar. Él lo traía ya en su naturaleza. ¿Sí están bien comprendiendo cómo va conectado con la enseñanza que traigo? Ahora, sí me acuerdo que él empezaba a estirarse, estirar las alas, ¿sí? Y empezaba a hacer así, a practicar. Y empezaba a practicar, no podía volar todavía, pero empezaba a practicar, estaba madurando algo que ya traía en su naturaleza. Esa es la razón por la cual usted y yo, cuando aceptamos a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador, soy justificado, soy renovado, soy santificado, nazco de nuevo, nací de nuevo, mi espíritu es vivificado, la naturaleza de Dios es puesta sobre mí. Pero esa naturaleza yo tengo que ejercitarla para ir madurando e ir formando el carácter de Cristo en mi vida. Pero ¿cómo hago eso? Ese pequeño pajarillo se estiraba las alas bien estiraditas y comenzaba a hacer así, yo me acuerdo, y a veces se levantaba un poquito y volvía a caer. Usted y yo debemos ejercitar todo eso que Dios puso en mi vida. ¿Pero cómo lo ejercito? Pues poniendo en práctica esa comunión con el Señor, con las disciplinas espirituales de las que también hemos estado hablando. ¿Sí se acuerdan? Hemos dicho varias veces, en oración al Señor, cada día. ¿Por qué cada día? Porque estamos en este mundo, Dios no nos llevó inmediatamente, le aceptamos, y tenemos tareas que hacer y tengo que madurar. Tengo que forjar el carácter de Cristo en mi vida. Practicando la disciplina espiritual, la oración. ¿Qué es oración? Hablar con Dios. Cada día. Cada día. Cuando amamos a alguien, queremos hablar con esa persona cada día. En cada momento. Mi hijo José David está en noviazgo. Y a veces pasa todo el día con su novia. Y regresa a casa tarde. Y se acuesta y está en el teléfono de hablando con quién. Y yo digo, ¿cómo puede ser? Claro, le digo, ¿cómo puede ser? Pero iba a ser lo mismo. Porque se nos olvida. Entonces, con el Señor, ¿por qué no? Cada día. Oro en la mañana, está bien, perfecto, es hermoso. Pero en el transcurso del día seguir conectado con Él. ¿Por qué? Porque le amo. Estudio de la palabra, ¿para qué? Para comprender, porque la palabra, ¿sabe? Es la que me limpia. Su palabra me va diciendo cuál es el comportamiento, todo lo que hemos venido hablando. La palabra de Dios me limpia. ¿Cómo la entiendo? El Espíritu Santo me la revela. Entonces va todo junto. Tengo aquí en mis notas Gálatas 2:20. Y Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, porque dice, ¿por qué lo que ahora vivo en la carne? Porque todavía estamos aquí en esta tierra.
lo vivo no en la carne, sino en la fe de Cristo Jesús, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Otro texto del apóstol Pablo, hablándonos de transformación. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Sabe lo que es no vivir yo mismo, verdad? No seguir haciendo lo mismo que yo hacía. Vivir en Cristo es transformación de nuestra vida. Cada día. Si nosotros vemos los apóstoles, porque hoy en día tenemos muchas personas, lamentablemente hermanos, que enseñan mucho acerca de tener físicamente, dar, amasar fortuna. Pero realmente nosotros no somos de este mundo, somos pasajeros. Y por mucho que yo atesore, todo esto se va a quedar. Y dice la palabra del Señor, ¿de qué convendría al hombre? Hablando de hombre, de ser humano. ¿De qué convendría al ser humano si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Ya. Pero si nosotros miramos a los apóstoles, ellos llevaron una vida diferente, ¿saben? Por ejemplo, hablando de Pablo. En Pablo nosotros podemos ver todas estas características de las que hemos venido hablando. ¿Tuvo fe Pablo? Sí tuvo fe. ¿Se arrepintió Pablo? Se arrepintió. ¿Fue perseverante? Sí que fue perseverante. En una ocasión lo apalearon y lo dejaron por muerto. ¿Y usted cree que él abandonó el evangelio? ¿Abandonó el compartir la palabra, en fundar iglesia, en evangelizar el mundo antiguo? No. Fue perseverante. Por ejemplo, aquí tengo cuando Pablo, hablando de fe y arrepentimiento en Pablo, dice Pablo que Pablo se humilló y reconoció haber perseguido a la iglesia. Cuando Pablo iba para Damasco, ¿se acuerdan la historia? Él iba para Damasco persiguiendo a la iglesia, todavía no se llamaba Pablo, se llamaba Saulo. Dice en Hechos 9, del 4 al 6, dice que, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús. Si ese texto usted lo busca, dice, cuando él dijo, ¿quién eres, Señor? Ese Señor está con mayúscula. Fíjense, él perseguía a la iglesia y cuando el Señor lo derriba, y él le dice, y el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Él no podía ver, porque perdió la vista en ese momento. Dice, ¿quién eres, Señor? Enseguida dijo, aquí hay algo diferente. Y reconoció quién era el Señor, pero él necesitaba saber quién era. Y le dijo, soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Dura cosa es dar patadas. Coces es dar patadas contra el aguijón. Y le dijo el Señor, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. En ese momento Pablo tuvo fe para saber que algo diferente había. Cuando el Señor se le revela, entonces tuvo fe para creer en él. Y se arrepintió de perseguir a la iglesia porque él después fue fundador de la iglesia, fue fundador de iglesia. Entonces ahí vemos esas dos características en Pablo. ¿Tuvo diligencia? Sí, tuvo diligencia. En Hechos 20:31 dice, por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestarlos con lágrimas a cada uno. Por 3 años, de noche y de día. Nosotros venimos los domingos a la iglesia y nos vemos cuando el otro domingo, de pronto cuando hay alguna actividad. Está bien, pero buscando la presencia del Señor cada día, ¿verdad? Pablo dice, cada día, de noche y de día.
¿Se acuerdan cuando definimos diligencia? La perseverancia, ¿qué es? Mira la meta, puesto los ojos en Cristo Jesús, perseverar. Y la diligencia es lo que yo voy haciendo cada día. Entonces ahí me muestra que Pablo fue diligente, característica de un buen cristiano. Perseverancia, a pesar de sufrir golpes, cárcel, naufragios, Pablo persistió firme en su llamado. Cuando en Hechos 21:14 dice: y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió a Judea un profeta llamado Agabo. Este profeta, dice así, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo. Este profeta Agabo, creo que no me aparece ahí, tomó el cinto de Pablo y él se amarró los pies. Y dijo, no sé si se acuerdan de la historia, y dijo: así como yo estoy amarrado, el dueño de este cinto también será amarrado y será entregado. Este profeta profetizándole a Pablo lo que le iba a pasar, que lo iban a agarrar preso. ¿Y dónde lo iban a agarrar? En Jerusalén. Entonces los demás, él va a Jerusalén. Los demás seguidores de Jesús que andaban con Pablo le dicen: no vayas a Jerusalén. ¿Recuerdan cuando Pedro le dijo a Jesús: no te suceda tal cosa? Bueno, aquí también le dicen a Pablo. Al oír esto, le rogamos nosotros, los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesucristo. Y no le pudimos persuadir para que fuera a Jerusalén, y le dijimos: Señor, hágase su voluntad. Persistente el Pablo, ¿verdad? Porque si nosotros sabemos que voy para un sitio y allá de ese sitio me van a agarrar y me van a encarcelar, pues no vamos. Pero él, ¿por qué lo iban a agarrar? ¿Por qué lo estaban persiguiendo? Por la fe en Cristo Jesús. Persistente el Pablo. Testimonio, daba testimonio en todo momento. ¿Usted y yo damos testimonio en todo momento? Cuando lo llevaron delante del rey Agripa, ya lo habían capturado a Pablo. Lo llevaron delante del rey Agripa porque él apeló a César. Apelar a César es: quien me juzga, yo soy ciudadano romano y apelo a César. Apelar a César era el único el que me va a juzgar debe ser el César. ¿Y dónde estaba el César? En Roma. Entonces estaba el rey Agripa ahí y comienza él a defenderse. ¿Dónde está eso? Eso lo podemos encontrar en Hechos 26, todo el capítulo. Y dice el 26:1: entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Y sigue en los siguientes versículos y él comienza a decir: yo cuando era joven hacía esto y aquello. Luego yo perseguía la iglesia. Y comienza a contar la historia. Y en una ocasión, yendo para Damasco a capturar a los seguidores de esta secta cristiana, se me apareció el Señor. Y sigue contando. Y Agripa estaba muy atento. Ya. Si nosotros saltamos al versículo 27, le dice Pablo a Agripa: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees, porque este hombre sí creía, solo que era político. El 28 dice: entonces Agripa dijo a Pablo: por poco y me persuades a ser cristiano. Fíjate el sinvergüenza de Agripa. ¿Por qué Agripa dice, da esta expresión? Por poco y me convences a ser cristiano. Por el testimonio de Pablo, porque él estaba hablando. Dar testimonio. Dar testimonio. Ahora, estamos hablando mucho del carácter del cristiano, ¿verdad? Y algunas características de las que venimos viendo en estos domingos. Además de esas hay otras y vamos a seguir hablando de eso, pero la pregunta es: ¿dónde, cómo, con qué y para qué Dios forja nuestro carácter?
¿Cómo lo hace? ¿Dónde? ¿Sabe dónde forja el Señor nuestro carácter? En el desierto. Sin desierto no hay tierra prometida. ¿Cómo lo forja? ¿Cómo forja Dios nuestro carácter? Con las dificultades. Ya sea que nos metamos nosotros solitos, o que las dificultades lleguen de pronto sin que yo me las esté buscando. ¿Dónde forjó el Señor el carácter de Moisés? Un hombre que tenía un temperamento muy violento. Pero el Señor le forjó su carácter. ¿Dónde se lo forjó? En el desierto. Y cosa que él se buscó, porque agarró a un egipcio y lo mató. Y cuando el faraón se enteró, tuvo que salir huyendo al desierto. ¿Dónde forjó el Señor el carácter de José, el hijo de Jacob? En el desierto. Ahora, este sí no se lo buscó. Si recuerdan la historia de José, ¿verdad? Sus hermanos le tenían envidia, lo agarraron y lo vendieron, fue a parar a Egipto, a la casa de Potifar, y ahí comenzó un desierto para José, donde el Señor fue forjando su carácter, de tal forma de que después, cuando lo puso de segundo de Faraón, el carácter de José estaba bien formado, bien forjado. Jonás. Jonás se lo buscó, ¿verdad? Se lo tragó el pez, porque el Señor le dijo: haz esto, ve a esa ciudad, a esa gran ciudad de Nínive y predica. Y él se fue para otro lado y se montó en un barco, de acuerdo a la historia, y el Señor lo trajo. Algunos decimos, lo trajo de los cabellos, de los pelos, pero en la historia dice que se lo tragó un pez. ¿Y dónde lo fue a vomitar? A la playa. ¿Dónde forjó eso? Aunque ya el profeta tenía su tarea, dentro del vientre del pez, él clamó al Señor. Siguió de cascarrabia, porque la historia no sigue después como le siguió forjando el carácter, porque, ¿sabe? El Señor no nos forja el carácter de un día para otro. No existiríamos. Es un proceso. ¿Y para qué el Señor quiere forjar mi carácter? Para cumplir su propósito, tanto individualmente en mi vida, como en la obra del Señor. Para eso el Señor forja nuestro carácter. Decía, sin desierto no hay tierra prometida. Ahora, ¿cómo sobrevivimos al desierto? Si el Señor, para forjar mi carácter, me lleva al desierto, ¿cómo sobrevivo? Por un lado, Él prometió estar conmigo. Eso es maravilloso. Dice: te voy a llevar al desierto, pero voy a estar contigo. Entonces sí. Porque si no dijera, te voy a llevar al desierto, pero allá te voy a dejar solo. ¿Cómo sobrevivimos en el desierto? Buscando el rostro de Dios, buscando su presencia. ¿Cómo buscamos la presencia y el rostro de Dios? Con las disciplinas espirituales. ¿Sí ve que todo va conectado? Ahora, yo debo ser dócil. Dice la palabra del Señor en cuanto a la historia de Moisés, que Moisés duró 40 años en palacio, 40 años en el desierto, y después 40 años otra vez en el desierto guiando el pueblo. Pero diríamos, los primeros 40 años de Moisés en el desierto, ¿por qué fueron tantos? Porque han sido 2 nada más. Después yo no lo sé, la Biblia no me lo dice, pero de pronto el Moisés era como nosotros, bien cabeza dura. Y tuvo el Señor que formar su carácter en el desierto por 40 años. ¿Cuántos años necesitaríamos nosotros en el desierto para que el Señor formara nuestro carácter? Como estaba diciendo, ¿cómo sobrevivió en el desierto? Buscando el rostro del Señor. ¿Cómo busco el rostro del Señor?
con las disciplinas espirituales, estando en comunión con Él. Cuando nosotros llegamos al Señor, hablando nuevamente de ese momento, de ese punto que nosotros llegamos al Señor, ¿sabe? Nosotros llegamos por las añadiduras, normalmente. Quizás con todos nos sucede así. Pero nosotros estamos pasando necesidades y llegamos al Señor por las añadiduras. Pero luego, cuando el Señor forma nuestro carácter y maduramos en el Señor, porque Él puso su naturaleza en mí, como la naturaleza de ese pequeño pájaro, y empiezo a madurar y empiezo a forjar el carácter del Señor, entonces ya no busco al Señor por las añadiduras, sino por lo que Él es. ¿Qué dice el Señor? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Pero en muchas ocasiones nosotros, cuando llegamos a la iglesia, llegamos por las añadiduras, porque ¿sabes qué? La iglesia también ha cometido un error, digo yo acá, filosofando. Porque cuando presentamos al Señor, siempre presentamos: llega el Señor Jesucristo y se te van a acabar tus problemas. Vas a tener vivienda, vas a tener sanidad, vas a tener esto, tus hijos se van a hacer esto. ¿Qué son eso? ¿Realmente qué son eso? Añadiduras. Sí, cierto que sí. Y como estamos en problemas, llegamos a eso. Pero nosotros tenemos que seguir avanzando. Mi esposa ha dado una enseñanza donde nosotros tenemos que avanzar, tenemos que caminar, tenemos que seguir avanzando. Y después, adorar al Señor porque Él es en mi vida. Así que, mis hermanos queridos, el carácter del Señor tiene que ser formado en cada uno de nosotros. Cada día seguir creciendo. Le voy a pedir al grupo que por favor pase adelante. Porque el Señor una y otra vez en la Biblia, a través de Pablo, a través de diferentes hombres de la Biblia, Él nos llama a convertirnos a Él y nos dice que seamos imitadores. Por ejemplo, en 1 Corintios 11:1 dice: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. ¿Y cómo lo imitamos? Formando el carácter de Cristo en mi vida. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, Efesios 4. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Todos esos textos me dicen que yo debo formar el carácter de Cristo en mi vida. Y cuando tenemos el carácter de Cristo, vamos formándolo en nuestra vida, nosotros vamos a resistir los embates de la vida, las dificultades. Padre Santo, te alabamos, Dios, bendecimos tu nombre en esta mañana, Dios. Y de veras que necesitamos tu ayuda. Y estamos confiados, Señor, en que tu ayuda está disponible para cada uno de nosotros, porque tú así lo prometiste, que estarías con nosotros cada día. Necesitamos crecer en ti, Señor, crecer en tu carácter. A veces somos tan fáciles de caer. Cualquier problema nos mueve y queremos dar la espalda. Cualquier atracción antigua del mundo todavía me atrae y me hace caer. Oh Santo de Israel, necesitamos que formes tu carácter. Ayúdanos a formar tu carácter en nuestra vida, el carácter de Cristo, el carácter del varón perfecto. Cuando nos encontramos en dificultades, dice el apóstol Santiago que lo tengamos por sumo gozo, porque eso va a formar nuestro carácter, nuestra paciencia. Ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra, Dios, a ponerla en práctica, a buscar tu rostro en las dificultades, más que todo, buscar tu rostro, Señor. Que no nos acerquemos a ti solamente a pedirte las añadiduras si ya están.
ya están. Necesitamos, Señor, buscarte en adoración, en alabanza por nuestra vida, presentar nuestros cuerpos vivos, en sacrificio vivo a ti, Señor, por amor de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. De veras que necesitamos tu ayuda, Padre, en el nombre de Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén. Amén. Esa es nuestra esperanza. Un día volaremos. Anuncios. Este viernes 3 de noviembre de 6 a 8:30 aquí en el salón de reuniones vamos a tener esa reunión. La idea es traer a alguien porque se juega algo que se llama punco. Es para divertirnos, sí se divierte uno, pero la idea siempre, el target siempre es tratar de traer a alguien. O sea, pueden sentarse. ¿Se acuerdan que le comenté que las personas tienen una aversión a la iglesia? ¿Sí le nombra iglesia? Pero es estrategia. El mensaje no cambia, la estrategia puede cambiar, ¿verdad? Entonces ese es el anuncio. Otro anuncio que siempre vamos a estar dando es, recordemos, el 10 de diciembre. El 10 de diciembre va a ser nuestra reunión donde van a estar los niños del Angel Tree aquí, le vamos a entregar su regalo, además de los niños del Angel Tree, también a nuestros niños, le vamos a entregar su regalo. Vamos a estar trabajando todo este tiempo hasta el 10 en eso. Entonces tengan en cuenta, va a ser culto unido.
¿Sí? Vamos a orar para poner esta semana en las manos del Señor. Que el Señor nos ayude a que estas enseñanzas las pongamos en práctica de verdad. Todos, incluyéndome. Ustedes saben que siempre me incluyo porque somos iguales. Padre Santo, oh Santo, Santo de Israel, mi Señor y Salvador. Gracias porque un día fuiste a la cruz del Calvario por mí. Una muerte que merecía yo, pero tú tomaste mi lugar. Y en agradecimiento a esa obra que yo no podía hacer, debo formar, Señor, mi carácter semejante al tuyo cada día, trabajar en eso. Pero gracias, Señor, porque no estoy solo. Porque tu Santo Espíritu está conmigo, tu presencia a través de tu Santo Espíritu está aquí conmigo, con cada uno de nosotros, ayudándonos. Gracias por tu palabra, que me ilumina, me forma, me limpia. Ayúdame, Señor, también a escudriñarla. Ayúdame a ir a ti en oración cada día, a poner en práctica las disciplinas espirituales, Señor, como herramienta para tener comunión contigo, para buscar tu rostro. Gracias, Padre, ponemos esta semana en tus manos, que seas tú ayudándonos, Señor, a cada uno de nosotros, bendiciendo a cada una de las familias aquí representadas, bendiciendo a cada uno de los que nos están viendo por las redes sociales, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén.